Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Nos sentimos felices de que nos acompañen una vez más y esperamos que todo el contenido de este programa sea de su agrado, porque este es su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy tenemos un alto contenido sobre lo que es los principios medulares sobre el derecho constitucional, así que esperamos su audiencia y lo invitamos a disfrutar de estas reglas, normas sobre derecho constitucional. Bienvenidos. Adquiérala llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Gracias por mantener la sintonía con nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy José Miguel García. Sean todos bienvenidos a su sección de noticias. A continuación, presentamos un resumen de las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. Iniciamos con el anuncio del 4º aniversario del Tribunal Constitucional, que se conmemora este próximo miércoles 27 de enero con 3 actividades. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Los actos aperturan con una misa de acción de gracias, una ceremonia de rendición de cuentas a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia y una ofrenda en el altar de la patria. El Tribunal Constitucional, como un gestor de fondos públicos, tiene la obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad económico-financiera que ha realizado durante el año. La Alta Corte fue creada por la Constitución del 26 de enero del 2010. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El TC fue concebido por la Carta Magna como el órgano supremo de la interpretación y control de la constitucionalidad para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas expresamente por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales número 137-11. El tribunal dicta decisiones que son definitivas e irrevocables y que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El TC es autónomo de los demás poderes públicos y órganos del Estado y posee autonomía administrativa y presupuestaria. Y cambiando de tema, el Tribunal Constitucional comparte efemérides con otras altas cortes y en este sentido sus magistrados asisten a los diferentes actos conmemorativos, iniciando con el Día del Poder Judicial.
Además de participar en la rendición de cuentas de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Constitucional participaron como invitados de honor en los actos conmemorativos del 4º aniversario del Tribunal Superior Electoral. El magistrado Víctor Gómez Vergés ostentó la representación del magistrado Ray Guevara y del Pleno en la misa celebrada por el aniversario del Tribunal Superior Electoral. La Eucaristía fue oficiada en la Catedral Primada de América. Y seguimos con las informaciones. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente de nuestro tribunal, representó a la institución en varios actos, entre ellos los saludos de Año Nuevo al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en el Palacio Nacional. De igual manera, el magistrado Ray Guevara coincidió con el jefe de Estado en el acto inaugural del segundo foro de la diplomacia dominicana, realizado en el auditorio Jesús María Troncoso Sánchez del Banco Central. Y continuamos con más. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, aboga por la aprobación de la reforma a la Policía Nacional y saludó la presentación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la uniformada, realizado este 12 de enero en el Salón Multiusos de esa institución. Con la próxima ley orgánica de la Policía Nacional, que deberá aprobarse en el Congreso Nacional, esta institución tendrá las herramientas para cumplir eficientemente la importante labor que le corresponde: proteger bienes, vidas y derechos fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos dominicanos. Es de singular relevancia destacar que hay un acuerdo entre la alta oficialidad de la Policía Nacional. Han suscrito un documento, han estampado su firma en un compromiso que les va a llevar a mediano y largo plazo a colocar a la Policía Nacional en los niveles de credibilidad que espera la sociedad dominicana, porque ellos juegan un papel fundamental en la preservación del orden público y de la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos. Claro, el orden público no depende solamente de la Policía Nacional, pero ellos son fundamentales porque esa es su misión principal. En el acto, el magistrado presidente de nuestro tribunal definió el Código Procesal Penal como el Código de la Delincuencia y planteó la necesidad de que ese instrumento legal sea reformado. Y así llegamos a la parte final de su sección de noticias. Gracias por el favor de la sintonía. Usted no le cambie, porque aún queda mucho más del contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Adquiérala llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
manifiesto del 16 de enero de 1844 es un importante documento histórico que contribuyó con la preparación del levantamiento armado del 27 de febrero de ese mismo año. En esa fecha y mediante este escrito se indica la necesidad de poner en manos del pueblo dominicano un código o ley fundamental, es decir, una constitución que fijara los derechos y garantías de los deberes de los habitantes de esta parte de la isla que más tarde se convertiría en lo que hoy es República Dominicana. El nombre íntegro de este trascendental documento, Manifiesto de los Pueblos de la parte este de la isla antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República de Haití. Entre los primeros firmantes del referido manifiesto figuran Tomás Bobadilla, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Además firmaron el documento Jacinto de la Concha, José María Serra, Pedro Santana, Juan Nepomuceno Ravelo, los hermanos Puello y otros más. Con el manifiesto del 16 de enero de 1844 consigue un impulso la lucha por la libertad política de los dominicanos que inicia Juan Pablo Duarte, padre fundador, con el establecimiento de la Sociedad Patriótica La Trinitaria en 1838. La libertad dominicana se alcanza con la independencia. Se plasma con la Constitución de la República del 6 de noviembre de 1844 y se consolida con las acciones heroicas de los buenos dominicanos a través de fieros encuentros, combates y batallas que dieron el triunfo a las armas dominicanas. Con muchísimos beneplácitos recibimos a nuestro invitado especial del día para esta entrevista de La Voz del Tribunal Constitucional. Así se encuentra con nosotros el doctor Jaume Bernet Llobet, quien es consejero del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, una atención muy agradable por parte de los dominicanos. Ay, excelente. Muy contento de estar aquí. Muy bien. Pues quisiera iniciar sobre un tema que de hecho en la República Dominicana también ha marcado un hito al momento de establecerse, y es la figura del defensor del pueblo. Quisiera conocer en Cataluña cuál es el rol y cuáles son las funciones exactamente de esa figura. Sí, sí. En Cataluña existe un defensor del pueblo que se llama Síndic de Greuges, que es una institución medieval. O sea, procede ya la defensoría de los derechos de los ciudadanos, primigeniamente ya venía de la Edad Media. Y es lo que hace es atender las quejas de los ciudadanos, que pueden ser incluso anónimas, y procurar que se garanticen los derechos que se sienten vulnerados. Excelente. Magistrado, usted es miembro de un órgano que a nosotros los dominicanos quizás no nos hace mucho sonido. ¿Qué es el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña? Sí, no me extraña, porque es un órgano, diríamos, sin institución en derecho comparado que exista. Es el nacimiento del Consell de Garantías Estatutarias es a medio camino entre el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Es una mezcla. Actúa como Tribunal Constitucional, dicta dictámenes de acuerdo con la Constitución, pero esos dictámenes no son jurídicamente vinculantes, sino que son meros dictámenes consultivos. Por tanto, no tienen la capacidad jurisdiccional del Tribunal Constitucional, aunque actúa interpretando la Constitución directamente. Pero de alguna manera vela por la adecuación inclusive de los estatutos o del nuevo estatuto y de la Constitución a las disposiciones de la Generalidad. En realidad no, en realidad vela porque las leyes del Estado se adecúen al estatuto y a la Constitución, y que las leyes que aprueba el Parlamento de Cataluña se adecúen a la Constitución y al estatuto. Es decir, es un control de constitucionalidad y un control de estatutariedad de las leyes, tanto estatales como las leyes catalanas. Pero con una diferencia.
Las leyes estatales ya están aprobadas y son aquellas que están pendientes de un recurso de inconstitucionalidad o de un conflicto de competencias, y las leyes catalanas están a punto de ser aprobadas. Todavía no son ley, pero ya están en el Pleno y ya está fijado el día que van a ser aprobadas. Bien, pues con anuencia suya quisiera que nos traslademos un poco hacia el derecho internacional, y para conocer cómo funciona en Cataluña, saber cuál es la jerarquía de los tratados internacionales con relación al ordenamiento interno. En este caso, el rango de los derechos internacionales en Cataluña es el mismo que en toda España, porque esto es una decisión de la Constitución, y por tanto el rango en principio de los derechos de los tratados internacionales es un rango supralegal, por tanto superior a la ley, pero inferior a la Constitución. Y lo único que hay es la excepción, por así decirlo, de los tratados internacionales de derechos humanos, que deben ser interpretados por parte de la Constitución con atención a lo que dicen los tribunales europeos o internacionales. Es decir, hay una cláusula de apertura interpretativa que constitucionaliza de alguna manera o incorpora a la Constitución las interpretaciones de tribunales de ámbito europeo o internacional. Y existe... A ver, adelante, caballero. No, digamos, precisamente a partir de esa situación, digamos, ¿cómo se genera en España esta sinergia entre las decisiones del Tribunal Constitucional como intérprete último de la Constitución y las eventuales decisiones que pueda emitir, digamos, los tribunales europeos en materia de derechos humanos? Sí, en principio podríamos decir que hay una distribución competencial. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cada uno interpreta lo suyo y no hay interacción. Claro, pero sí que la hay, porque el derecho a la vida o a no ser torturado tanto está en la Constitución como en el Convenio. Entonces sí que hay dos interpretaciones sobre un derecho que está protegido por dos legislaciones distintas. Y aquí sí que hay que intentar una compatibilidad, porque España ha firmado, ha consentido ese Convenio Europeo de Derechos Humanos y por tanto entiende que lo incorpora ese derecho europeo como derecho interno. Y por tanto tienen que ir armonizándose y tienen que ir caminando juntos para que en un futuro esté integrado o armonizado como derecho común de los derechos humanos. ¿Y existe el control preventivo y a posteriori de los tratados internacionales? Sí, un tratado internacional podría ser, ¿no?, que fuera contrario a la Constitución, ¿no? Como decimos que es inferior a la Constitución, pues puede tener un control que puede ser anterior o posterior, los dos. Anterior es que España, cuando firma ese tratado internacional, pues pone unas cláusulas de reserva o unas declaraciones que evitan firmar el tratado en su completud, y por tanto solo hay algunos temas en los que no quiere sentirse reflejado. Por ejemplo, en el tema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho de asociación de jueces y magistrados está fuera. Vemos un ejemplo, ¿no?, de que hay una reserva del Estado. El segundo control, que es claramente control de constitucionalidad, es que se puede presentar ante el Tribunal Constitucional una cuestión para saber si pedir una declaración al Tribunal Constitucional para saber si ese tratado que se quiere firmar está de acuerdo con la Constitución o no. Es el proceso de consulta. Exacto, el proceso de consulta, que también existe aquí, sí. Entonces, claro, pueden pasar dos cosas: que se diga que se está de acuerdo, no hay problema, o que no se está de acuerdo. Si no se está de acuerdo, ¿qué puede pasar? Pues o bien no se firma el tratado internacional o se cambia la Constitución.
solo hay estas dos posibilidades. Si se quiere el Estado obligar con ese tratado internacional, lo lógico es que se cambie la Constitución. ¿Ha habido algún precedente en España en el cual se haya requerido un cambio a nivel constitucional para esos fines? Sí. Se cambió una palabra, pero se cambió. Fue con relación a los derechos de los ciudadanos europeos para poder votar en determinadas elecciones en España. Es decir, como una especie de principio de reciprocidad dentro de la Unión Europea. Y luego también hay otro caso, que es, en el caso que no se esté de acuerdo con ese tratado internacional, que se vea que hay una inconstitucionalidad a posteriori, es decir, cuando ya está en aplicación, entonces allí hay dos soluciones también. Una, que es no hacer caso del tratado internacional, pero entonces se incurre en responsabilidad. Claro. Y por tanto pues habrá que atenerse a la Convención de Viena, o bien si se puede denunciar ese tratado internacional y por tanto decir que España no quiere formar parte. Este sería el cuadro general de las relaciones entre el derecho interno y el derecho constitucional en España. Magistrado, a mí me gustaría que tratemos un tema, digamos, muy particular, pero de una significación especial para el derecho constitucional de hoy. Me refiero a la función que puedan tener los símbolos patrios en el marco del Estado constitucional. Sí, la simbología es uno de los elementos, digamos, definidores de un Estado. Lo que pasa es que no está al nivel de las instituciones, por ejemplo, pero la bandera, el Día de la Patria, todas estas cuestiones son emblemáticas, son significativas en el sentido de que un símbolo no es otra cosa que una reducción de lo que representa. En este caso, pues República Dominicana se representa por los colores de la bandera. Cuando tú ves los colores de la bandera, sabes que se está hablando de República Dominicana. Por tanto, es una sustitución, una representación de República Dominicana. Y en ese sentido, esa simbología pues tiene que tener un tratamiento parecido al que tendrán otras representaciones. El Congreso, como representante, pues debe tener la misma representación que el árbol nacional, ¿no? Entonces, claro, ya vemos que, aunque sea toda una representación, no está todo al mismo nivel. Y aquí es donde yo, a partir de un trabajo que hice, pues intenté entrar en esta cuestión, sobre todo para sacarle un poco de sacralidad. A veces hay una cierta exageración con los símbolos que no pueden llegar a tener el mismo nivel todos. Y esa fue la cuestión que me llamó a entrar en este tema. Y entonces, ¿pero cómo logra determinarlo en base a cuáles criterios poder generar esa jerarquía entre los símbolos? Que al final son la representación de instituciones. Sí, bueno, por una parte es difícil crear esa jerarquía, pero sí que es verdad que algunos símbolos están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, la bandera. Pero que el árbol nacional o que la flor nacional es esta, no está en la Constitución. Estará en una ley o estará en un decreto. Ya tienes una jerarquía normativa procedente de la misma estructura del Estado. Y luego hay otra manera de jerarquizar o de matizar esa simbología, que es a través de la libertad de expresión. La libertad de expresión, pues puede haber ciudadanos que, siendo patriotas, no estén de acuerdo con esos símbolos por razones religiosas o por otro tipo de razones. Entonces ahí hay la introducción de otro tema, que es la neutralidad del Estado con relación al ciudadano, para que éste pueda opinar de una forma libre sobre todo, incluso sobre los símbolos patrios. Bueno, pero entonces, siendo los símbolos un elemento de definición e identidad del Estado, y teniendo de contraparte el problema de la protección que debe garantizárseles,
¿cuál es el nivel de protección que se le debe dar frente a la posible alteración de su significado por parte de la ciudadanía? ¿Se puede recurrir al derecho penal para proteger los símbolos? Yo entiendo que, desde mi punto de vista, ir al Código Penal es exagerado. Para mí ese sería el límite. Es decir, por ejemplo, hace años, durante el franquismo, quemar una bandera española era 12 años de prisión. Con la democracia y el Código Penal de 1985, quemar una bandera española era 2 años de prisión. En estos momentos se sustituye por días multa. Yo encuentro todavía que es exagerado. No solo quemar una bandera española, también una bandera catalana. O sea, bueno, refleja la evolución precisamente cultural de la propia sociedad. Sí, y la aceptación, la tolerancia hacia la persona distinta, ¿no? Porque no todos, la bandera española, aparte del escudo, si quitas el escudo, es la misma que la bandera franquista. Puede haber personas que vean la bandera franquista y no vean la bandera del Estado. Claro, esto es una crítica que debe ser admitida. Otra cuestión es que cualquier bandera, sea la catalana, sea la española, la pongas en el suelo, la quemes, la pisotees, naturalmente ahí sí que estás intentando pisotear España o Cataluña, y un cierto tipo de protección ante las ofensas o los ultrajes tiene que existir, pero la mera crítica política yo entiendo que no. Ciertamente. Bueno, pues nosotros muy agradecidos de haber podido interactuar con usted. Sí, sí. De esta manera Recíproco. vamos a despedir al magistrado, el doctor Jaume Bernet Llobet, y de esta manera pues les invitamos a mantenerse en sintonía, dado que aquí en La Voz del TC continuamos con más contenido. Adquiérala llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo 188. Control difuso. Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento.
El secretario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Julio José Rojas Báez, califica como un gran éxito la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de Expedientes SIGE-RD, donado por el Tribunal Constitucional de Perú, y asegura que este sistema es determinante para organizar y agilizar el trabajo en esta dependencia. Señaló que esa herramienta ha sido adaptada a los requerimientos y necesidades de la Corte Dominicana, en un esquema horizontal de cooperación que ha facilitado la transferencia de alta tecnología desde el Tribunal Constitucional de Perú para el dominicano. Cuando decimos donación hay que decir ciertamente que fue una donación en todo el sentido de la palabra. La implementación fue también una donación de la cooperación española, motivo por el cual este es un software completamente entregado al tribunal en calidad de donación. El doctor Rojas Báez dijo que la puesta en marcha del SIGE fue posible luego de agotar 7 fructíferas e intensas misiones de trabajo de técnicos y funcionarios del Tribunal Constitucional peruano que acudieron a entrenar al personal dominicano, coordinado por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional que encabeza la ingeniera Belén Catalina del Toro. Antes del SIGE el trabajo era posible, sin embargo tedioso, en razón de que todo era manual. Había que hacerlos y se hicieron, de hecho, importantes documentos en cuanto a tamaño y a valor. El SIGE-RD asegura la trazabilidad integral de todos los expedientes que depositan en la Secretaría, a la vez de que permite la configuración de base de datos y consulta directa tanto a lo interno como para los usuarios externos. Además, contar con un conjunto de procedimientos aplicables con los usuarios y con el personal técnico de soporte capacitado para esos fines, y son beneficiarios directos los despachos de los magistrados del Tribunal Constitucional y sus letrados. Ya el SIGE tiene todos los expedientes cargados ahí y no hay que estarlos remitiendo en físico, salvo que se requiera, a los despachos o dar copia. De hecho, si una persona acude a la Secretaría en búsqueda de un expediente, de la copia de un expediente, para los motivos que considere del lugar, no se entregan copias físicas, sino se entrega un CD con el expediente escaneado. Esto evidentemente facilita a los usuarios el acceder a la información y también permite al tribunal ahorrar en papel y también en trabajo, porque los expedientes hay que sacarles copia. Este novedoso sistema forma parte del programa de fortalecimiento de la Alta Corte, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y el convenio de colaboración interinstitucional entre los tribunales constitucionales de Perú y de República Dominicana, cuyos presidentes en ese entonces Óscar Urriola y Milton Ray Guevara respectivamente encabezaron la puesta en marcha del novedoso servicio. Este sistema permite el manejo de expedientes virtuales y sirve de apoyo al objetivo estratégico institucional de una gestión con cero papel, contribuyendo así a la sostenibilidad del medio ambiente.
Adquiérala llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Aquí estamos de nuevo en este segmento de la entrevista principal de la voz del Tribunal Constitucional y claro, muy felices de poder dar la bienvenida a un invitado internacional. Está con nosotros el doctor Miguel Eraña Sánchez desde México, de hecho un gran académico e investigador de la Universidad Iberoamericana de ese país. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Es un placer tenerle por aquí. Pues muchas gracias, Marjorie, muchas gracias, Omar. Encantado de estar en este bellísimo país con una gente maravillosa y además con una rica, pues a propósito de la invitación que recibí del Tribunal Constitucional, una rica vida académica e intelectual que se respira también en este medio. Bueno, y a propósito del ámbito académico y de la parte conceptual del derecho constitucional, quisiera que iniciemos esta conversación definiendo conceptos y quisiera que me dijera de qué manera define usted esa transición entre lo que históricamente se ha definido como la constitución política y que hoy día viene siendo con una aceptación diferente, que de hecho quisiera contar con su visto bueno al respecto. Pues mira, Marjorie, yo creo que sí es importante en términos pedagógicos, pero de manera muy sencilla, explicar que hasta la finalización de la Segunda Gran Guerra Mundial, nadie se planteaba un concepto, digamos, que había estado en vigor los 2 siglos precedentes, que era el de la noción de constitución, que especialmente a partir de finales del siglo XVIII tomó cuerpo cuerpo escrito, a partir de 2 momentos fundacionales de constituciones escritas, tanto la americana de 1787 como la francesa de 1791. Esta última fue la que influyó de manera más determinante justo con los documentos que surgen de la Revolución Francesa para que toda América Latina, donde está vuestro país y el mío y el de buena parte de la comunidad iberoamericana, donde nos inscribimos en la tendencia de hacer constituciones escritas, que incluso reciben la propia denominación de constituciones políticas. Y para explicaciones del público, ¿en qué consiste una constitución política? Que esta es un catálogo de normas que más que prescripciones con eficacia directa, más bien son declaraciones de los poderes legislativos o de los poderes constituyentes que las configuran, pero que de ninguna manera tienen una eficacia directa como normas, sino más bien son decisiones políticas fundamentales que durante el siglo XIX se vieron tan así que no había manera de hacerlas justiciables, porque no había forma de reclamar más que lo que los poderes que las aplicaban, que eran los poderes típicamente políticos, pues se dedicaban o no, digamos, a decidir sobre de ellas. Esta gran herencia sobre la constitución política, pues lo que nos llevó es a una crisis de constitución. ¿Por qué? Porque en tanto que la constitución parecía ser prescriptiva, pero la realidad es que no tenía lo que, si nos ponemos en términos literarios a comparar, era como una cuestión poética. Las constituciones eran entonces declaraciones poéticas, donde se configuraban derechos solo como poesía, donde se organizaba el poder casi en clave poética, pero les faltaba algo, que era la prosa. ¿Cuál es la prosa? Los medios, recursos, remedios de acceso a los derechos o a las limitaciones que establecen las constituciones. ¿A partir de qué momento considera usted entonces que ya se ha pasado esa transición hasta poder tener las constituciones ya más normativas, como se le caracteriza? Pues yo creo que justo fue cuando el constitucionalismo hace crisis, que es en el periodo de antes de la Segunda Gran Guerra. En el lapso entre la primera y la segunda, ese debate entre si la constitución es política, en tanto que la expiden los poderes constituyentes, o si es normativa porque debe haber un guardián que las cuide,
se resolvió al final de la Gran Guerra con una necesidad. Viendo que se habían convertido en simples hojas de papel por los poderes fácticos, por los grupos fascistas, que las usaron a su antojo, después de la segunda Gran Guerra quedó claro algo, Marjorie y Omar. Lo que quedó claro es que no vale tener un catálogo de normas en clave poética si no hay órganos constitucionales, si no hay guardianes que cuiden, que tengan eficacia plena sus prescripciones. Y eso ocurre en la etapa que se llama, la primera etapa del constitucionalismo contemporáneo, en clave democrática. Surgimiento de constituciones como la francesa, la italiana, la alemana, de los años previos a mitad del siglo XX. Luego hay una segunda gran etapa y hasta una tercera del constitucionalismo contemporáneo que va incorporando prácticamente a todo el mundo europeo y con ello a América Latina a fases distintas de constitucionalismo normativo. Y de ahí se hace palpable la necesidad, por ejemplo, de articular salas de lo constitucional, tribunales o constitucionales como el de ustedes, evidentemente cortes supremas que tienen funciones de control de la constitucionalidad y que revisan no solo que las normas estén muy bien diseñadas y que se oigan bonito en sus catálogos de derechos, sino que los ciudadanos tengan pleno acceso al poder y obviamente que se instauren recursos, medios o instrumentos para controlar o los excesos de las autoridades cuando no actúan apegados a la Constitución o cuando los derechos fundamentales se encuentran en cuestión. La idea es que los jueces hagan posible la tutela judicial de los derechos fundamentales. Don Iraña, la Segunda Guerra Mundial, posterior a ella, se inició el desarrollo de los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales. Justamente la Constitución de México ha tenido su repunte desarrollando todos estos derechos sociales y económicos. ¿A qué se debe eso? ¿Qué acontecimientos históricos o situaciones se dieron en su país para que fueran una de las primeras constituciones donde positivizaran esos tipos de derechos de segunda generación? Pues mira, Omar, el caso mexicano es muy especial porque justo ha habido siempre una larga tradición constitucionalista, pero el 19 nos llevó a considerar que esta era solo, digamos, de papel mojado, en el sentido de que eran constituciones eminentemente políticas y con jueces bastante cuestionados frente, digamos, al ejercicio del poder. Todo el siglo XIX arrojó, pues, digamos, unas constituciones que no regían a los intereses de los ciudadanos, sino de alguna manera solo arreglaban el poder. Y en el siglo XX nos ocurrió también algo parecido. El constitucionalismo social llegó en 1917, pero solo de manera nominal, es decir, solo de manera poética. De hecho, es la primera, junto con la Constitución de Weimar de 1919, que incorpora a un texto constitucional derechos de tipo social. Pero una cosa es llevar los derechos al texto constitucional y otra hacerlos efectivos frente a el poder público o frente a la autoridad en general. Sí. Esto no se logra fácilmente y en realidad podemos decir que la Constitución mexicana solo aspira a convertirse en normativa apenas hace unos 20 años, no más. El Tribunal Constitucional mexicano, existe allá en su país un mecanismo de control difuso y concentrado como un modelo mixto o simple o únicamente uno de ambos controles? Justamente hay en todos los sistemas constitucionales de última generación, estamos hablando de los últimos 65 años, lo que ha habido es una mixtura de los sistemas de control, tanto concentrado, que proviene de la herencia europea de tribunales de garantías institucionales, por ejemplo la de 1931 en España, o la de 1919 en Checoslovaquia, 1920 en Austria. Es decir, esos tribunales concentrados le han dado paso con la nueva configuración de cortes de última generación a sumar instrumentos de uno y otro sistema, tanto del concentrado, que es el caso de la Corte Mexicana, que posee dos importantes atribuciones para resolver, después de tramitar
tanto recursos de inconstitucionalidad, es decir, leyes que van a ser enjuiciadas en el Tribunal Constitucional para saber si pasan o no el test de constitucionalidad, como por el otro lado las controversias constitucionales o conflictos de atribuciones, que no es otra cosa que la Corte se convierte en el guardián de que toda autoridad no rebase sus propias competencias, tanto originarias como derivadas. Estos son elementos de justicia concentrada que la posee la Suprema Corte, pero como somos herederos de una larga tradición de control de la constitucionalidad a la usanza norteamericana, donde todos los jueces, sin importar jerarquía, controlan la constitucionalidad ante los conflictos que hay en normas o en actos, en el modelo mexicano es mixto. Se presenta tanto los jueces del ordenamiento, jueces de distrito, tribunales colegiados, tribunales unitarios, tienen facultades de control de la constitucionalidad, no tan amplificadas como la Corte, pero la Corte fundamentalmente es la que acumula los recursos concentrados de constitucionalidad. Bueno, pues muchísimas gracias de haber compartido esta interesante conversación con nosotros. Y así concluimos esta entrevista con el doctor Eraña Sánchez desde México. Y nosotros continuamos con todos ustedes aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Adquiérala llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Título 1. De la Nación, del Estado, de su gobierno y de sus principios fundamentales. Capítulo 1. De la Nación, de su soberanía y de su gobierno. Artículo 1. Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Artículo 2. Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establece esta Constitución y las leyes. Artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación Dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos, organizados por la presente Constitución,
puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Hasta aquí la entrega de este programa de La Voz del Tribunal Constitucional. Nos sentimos felices de haber compartido este espacio con ustedes. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado y que nos esperen la próxima semana. Agradecemos su compañía, totalmente conforme con su sintonía, y esperamos que en una próxima semana, a la misma hora, nos volvemos a encontrar con más contenido de actualidad sobre derecho constitucional. Nos vemos pronto.